Hola amigos, hoy vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos eliminar de la carpeta de Windows en Windows 10, Windows 11. Si su unidad C está llena y su carpeta de Windows ocupa demasiado espacio y tendrá poca memoria, ¿qué podemos hacer para eliminar cosas innecesarias de Windows? No voy a hablar sobre programas, voy a hablar sobre carpeta Windows, nada más, donde está sistema operativo. Sobre esta carpeta, te voy a avisar que no puedes eliminar cualquier cosa que te parece. Tienes que saber qué estás eliminando. Tu computadora, tu responsabilidad. Por eso, para que tu computadora arranque de nuevo, no tienes que eliminar cosas que no sabes qué es esto. Nos entramos en Explorer de Windows, vamos al disco C, buscamos carpeta Windows, así, mi equipo, disco C, carpeta Windows, y vamos a hablar sobre esta carpeta. Primero de todo, vamos a ir para abajo y buscamos una carpeta que se llama Temp. En esta carpeta tenemos archivos temporarios. Si dice esto, ponemos continuar y acá podemos seleccionar todo. Para seleccionar todo podemos marcar primera carpeta o archivo que tenemos, bajar hasta el final y después apretando tecla Shift apretamos última y así seleccionamos todos. Eliminar. Vamos a eliminar todo que tiene esta carpeta. Segundo, volvemos a la carpeta Windows y buscamos una carpeta que se llama Prefetch. Continuar, abrimos y podemos lo mismo eliminar todo de esta carpeta. ¿Para qué tiene esta carpeta de archivos? Para acelerar arranque de sistema. Windows se guarda por acá para acelerar. Después va a llenar otra vez, pero por ahora podemos eliminar sin hacer daño de sistema operativo. Entonces, seleccionamos lo mismo todo, eliminamos. Si algo dice que no se puede, hacemos acá clic en esta casillita y hacemos omitir. Entonces nos queda solo que no se puede eliminar. Muchas veces nosotros tenemos en carpeta Windows un archivo que se ocupa muchísimo. A ver, busco si tengo yo este archivo o no. Yo no tengo este archivo, pero este archivo usted puede ser que tiene, es Hyperfiles. Windows utiliza el archivo de hibernación para mantener el estado actual del sistema operativo en estado se guarda en este archivo y algunas veces este archivo ocupa hasta 70 o 80% de la memoria de la computadora. Para eliminar este archivo vamos a opciones, ver, y primero de todo vamos a marcar para que muestre todos los archivos ocultos. A ver, mostrar archivos y carpetas ocultas. Aplicar, aceptar. Buscamos este archivo. Bueno, mi sistema no tiene. ¿Por qué? Porque esto cuando está habilitado para que el sistema puede dormir. Mi sistema no está habilitado para dormir, por eso no hace este archivo. Pero si usted encuentra este archivo, puede eliminar. También puede ver que algunas veces en disco C tiene Windows Old. Yo no tengo esto, Windows Old, pero si usted antes tenía otro Windows, no instaló Windows 10, 11 limpio, formateando disco, actualizó desde Windows 8, Windows 7, entonces va a tener una carpeta Windows Old y esta carpeta también se puede eliminar porque es archivo de restauración de un sistema de Windows anterior que ustedes tenían. ¿Qué más podemos eliminar para liberar espacio en sistema Windows? Entramos otra vez en carpeta Windows, Download Program File y si tenés algo acá también se puede eliminar. Esta es la carpeta donde se almacena Internet Explorer, todos los programas que utilizan archivos descargados relacionados con tecnología ActiveX o Java. Esta tecnología ya está muy atrasada, ya no se usa y puede eliminar todo desde esta carpeta. Otra carpeta que podemos liberar de contenido es Software Distribution. Estos archivos que Windows baja cuando tenés actualizaciones de sistema de Windows temporalmente, primero baja esta carpeta y después utiliza para actualizar. Con tiempo, otra vez cuando bajas actualizaciones nuevas, esta carpeta va a llenarse, pero por ahora podemos seleccionar todo, eliminar.
reinternar. Si no puede eliminar todo, bueno, dejamos, pero algo puede eliminar, algo no. No siempre se puede eliminar todo de esta carpeta. Se puede probar eliminar carpeta por carpeta, ahí como estoy mostrando ahora. Hay una carpeta y un archivo que no se eliminó, pero además se eliminó, entonces liberó espacio. Otra carpeta en Windows que nos da posibilidad para liberar espacio es Help, ayuda. Entramos ahí, seleccionamos toda esta ayuda y podemos eliminar. También puede ser que no se elimina todo, por eso esto que no quiere eliminar podemos hacer así y omitir, pero mira cuánto espacio liberó. También hay donde se puede liberar espacio, ya no es carpeta Windows, pero igual entramos en disco C, buscamos usuario, vamos a usuario que tenemos actual, su usuario, buscamos AppData, bueno, tienes que ver, habilitar para ver archivos ocultos, como hicimos antes, AppData, Local y entramos en carpeta Temp. Lo mismo, todo esto es archivos innecesarios, archivos de instalación de programa que utilizamos para instalar, se queda por acá. Entonces voy a marcar todo esto y eliminar. Lo mismo, hacemos omitir si hay algún archivo que el sistema no quiere eliminar, no forzamos esto. Con esto liberamos muchísimo espacio en disco C y en sistema operativo. Bueno, gracias. Cualquier cosa escríbeme en comentario a ver qué te pasó, pero no olvidamos que no eliminamos archivos que no sabemos. También no olvidamos suscribirse a mi canal y darle like al video. Gracias y hasta el próximo video.